Voy a usar etiquetas de un modo provocador. Eh, o sea, la idea de usar etiquetas no es una cuestión de soberbia, es una cuestión de describir niveles de conciencia, pero usando un tono provocador, ¿no? Para sacudir con amor. Y para eso voy a hablar de niveles de conciencia con etiquetas. La primera etiqueta es la de la oveja, ¿no? La oveja sería la que más dormida está. Tiene los dos ojos vendados, los ojos tapados, no puede ver, está dormida. La oveja básicamente se preocupa por sobrevivir y por darle placer a sus sentidos. Y el calibre de una conversación, la conversación más profunda, ronda en las virtudes y las malicias de los partidos políticos de izquierda y de derecha, pero no hay una pregunta más allá de eso, de cómo la política interfiere directamente en mi vida y cómo puede molestar menos la política y nada más que eso, ¿no? Entonces, la oveja está completamente dormida. Luego voy a entrar en la etiqueta del conspiranoico y en esta sí me voy a detener. Cuando hablo de conspiranoico, no quiere decir que yo no vea conspiraciones, veo conspiraciones, pero me refiero al nivel de conciencia de aquel que empieza a despertar, pero se vuelve adicto a ver aquello que hay afuera, a iluminar las trampas que intentan, digamos, poner en la humanidad los grandes psicópatas que quieren gobernar el mundo, ¿no? Y se provoca como una especie de adicción, ¿no? Uno al principio despierta, ve las trampas y en algún momento debería salir de la búsqueda frenética de ver cuáles son las trampas para empezar a ver, bueno, cuál es mi responsabilidad en este gran sistema humano, ¿no? Pero el conspiranoico, dicho de forma provocativa, no quiere decir que uno no haya estado ahí en algún momento o que en algún momento digamos, se haya producido una exageración en esa búsqueda. El conspiranoico ilumina demasiado afuera, buscando las trampas que hay afuera, para no ver la oscuridad que hay adentro. Todos los seres humanos tenemos oscuridad, inconsciencias, y para no responsabilizarse plenamente, porque hay un punto que uno ve las trampas, las suelta, y después uno dice, bueno, ya está, ya las vi, ahora, ¿qué me toca hacer a mí desde mi individualidad, ¿no? Pero no obstante esto, voy a hablar de cuáles serían las conspiraciones más claras, ¿no? Por ahí las que aquellos que empezaron a buscar se dieron cuenta de que son muy obvias. Y bueno, ya está. Luego de eso, desobediencia civil, pacífica, tranquila, decir no a lo que hay que decir que no. Si hay algo que tiene el conspiranoico es que todavía tiene mucho miedo, ¿no? Entonces todavía no contacta con su parte espiritual, porque contactar con nuestro espíritu, más allá de saber que somos un cuerpo, nos da cierta irreverencia, ¿no? Cierto coraje, cierto ¿qué más da? O sea, si yo acato esto, el mundo que le queda a mis hijos es de esclavitud, y yo no quiero eso para ningún ser humano y tampoco para mis hijos, ¿no? Entonces, el conspiranoico neto, el que solo ve conspiraciones y no se ocupa de sí mismo, de sus desprolijidades, tiene mucho miedo todavía, ¿no? Pero cuando vemos las conspiraciones, lo ideal es ver cuáles son y después soltarlas. ¿Y cuáles son las más claras, las más tramposas, las más engañosas, ¿no? Pinchazos, pinchazos. Bueno, la plataforma por la que estamos saliendo es bastante cómplice de todo esto, ¿no? Esta es el tema más prohibido de esta plataforma, ¿no? Pinchazos, pinchazos, no solo los del bicho volador del año 2020, sino también aquellos que se colocan en menores, en niños, desde el nacimiento, que cada vez hay más, que esos, digamos, agregados que se llaman adyuvantes para que supuestamente el compuesto haga más efecto, están cada vez más arriba en el límite de lo permitido por la tolerancia del cuerpo humano. Cuando en los 80 se ponía una cantidad de esos pinchazos y hoy arriba del 2020 es una locura la cantidad. Bueno, uno podría decir, primera conspiración importante, ¿cuál es el objetivo? El más claro, el más obvio es enfermar para, ¿no?, hacernos dependientes de la Big Pharma, para depender crónicamente de medicamentos y recurrir a la farmacia cada vez que uno está enfermo a lo largo de la vida. Después uno podría
tener hipótesis, intuiciones acerca de dormir el potencial humano, la capacidad, ensuciar nuestra glándula pineal, ¿no? Ahí uno podría agregar, bueno, ¿no? Desodorantes, pasta de dientes, etcétera, con sus contenidos. Pero bueno, hay ronda más dentro de la hipótesis, pero lo que está claro es que hubo un momento donde se tapó una visión de qué es lo que nos enferma. Se hablaba de una teoría del campo, ¿no? Del terreno, y luego se tomó la teoría del germen, ¿no? Que venía de Pasteur, ¿no? Hay algo afuera en el aire y es aleatorio y estamos a expensas porque no somos lo suficientemente fuertes los seres humanos para esquivar eso, ¿no? Y está ahí, ¿no? La idea de que respiración a respiración, contacto a contacto, somos frágiles, vulnerables. Cuando si nos vamos a la teoría más del terreno, bueno, el terreno es el que es propicio para la enfermedad y ese terreno es más propicio, es más fértil para la enfermedad cuando somos plenamente incoherentes en nuestra vida, pensamos una cosa, decimos otra, hacemos otra, sentimos otra. Todos somos en algún punto incoherentes, pero cuando somos extremadamente incoherentes, el sistema inmune baja y estamos a expensas de cualquier enfermedad. ¿Qué otra cosa contamina el terreno, no? Uno podría decir la falta de higiene, el hacinamiento, la malnutrición, todo eso baja, alguna contaminación ambiental, como podría ser el glifosato en los campos, radiaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso que se montó en algún momento respecto a que viene desde afuera y qué sé yo, digo, básicamente fue un montaje de estadísticas cuando en realidad esos grandes brotes venían, hacían un pico y cuando bajaban, eso está en un montón de libros, cuando bajaba esa enfermedad masiva, estaba ya a punto de desaparecer, recién ahí introducían los pinchazos y decían que se había extinguido gracias a esos pinchazos masivos y en realidad estaba desapareciendo, estaba extinguiéndose esa enfermedad. ¿No? Bueno, básicamente eso, quien quiere investigar, que investigue, hay distintas, hay una plataforma que es Odyssey, que no tiene censura, hay libros, hay material más allá de las búsquedas de YouTube, las primeras búsquedas de Google, el chat de la inteligencia artificial. Luego está la famosa geoingeniería, ¿no? Ignacio, si Estas me permites, antes de pasar a esta segunda teoría, me gustaría hacerte una pregunta por aclarar, porque me imagino que muchas personas estarán consultando, ¿no? A sí mismas. ¿Cuándo podemos considerar que una conspiración llega a ser una teoría, ¿no? Como tal, o una hipótesis, o llega a ser una idea plausible, es decir, algo que puede llegar a ser verosímil, que puede llegar a estar sucediendo incluso muy en la sombra sin que nos demos cuenta? Mira, es investigación e intuición. La claridad 100% no la vamos a tener nunca, 100% de certeza, pero vamos a tener 99, ¿no? Eh, iba a hablar de otra de las conspiraciones más adelante que tiene que ver con esto, que la puedo, digamos, puedo desarrollar ahora, que tiene que ver con la evidencia científica. Es como un caballo de Troyas la evidencia científica. Siempre está el argumento de la evidencia científica para desmontar todo aquello que no conviene a los conspiradores, ¿no? Evidencia científica que se basa en descubrimientos en ámbitos muy exclusivos y muy cerrados y que uno, ciudadano de a pie, nunca podrá comprobar a través de sus experimentos, que son costosísimos, que son en situaciones controladas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, bueno, los pinchazos, esto que estamos hablando, digo, la evidencia científica, ¿cuál es? ¿No? Pediatra a pediatra que observa a un montón de niños con situaciones antes y después de esto, pediatras que abrieron los ojos, pediatras que no siguen solamente protocolos que estudiaron de la facultad, que sabemos que los planes de estudio de las universidades también tienen financiamiento y hay que ver siempre, sigue la ruta del dinero, dicen muchas veces, bueno, sigue la ruta del financiamiento de los estudios científicos, ¿no? Entonces la evidencia es niño a niño, ¿qué pasa con los niños? Vamos a los países donde se hacen estudios serios, donde hay más gente supuestamente anti-pinchazos, ¿no? Gente loca, supuestamente, ¿no? Bruta, ¿no? Crédula y todo eso. Digo, hay países donde hay más gente que se niega esto y hay más estudios en esos países de población pinchada, población no pinchada,
Y ahí está la evidencia, no en el laboratorio con una ratita, digamos, experimentos que yo no puedo acceder y que la gran mayoría no puede acceder por lo exclusivo de esos experimentos, ¿no? Entonces, bueno, quedará un 1%, un 5% de incertidumbre. Bueno, pero ahí donde hay más certidumbre y ahí donde la intuición me dice que tengo que moverme, ahí tengo que moverme y como mínimo la intuición me va a llevar a, bueno, hay países donde esto es obligatorio y bueno, la intuición me dice que no puedo estar obligado a ponerle nada a la sangre a mis hijos ni a mí mismo. No puedo estar obligado a eso. Bajo una teoría que apareció hace alrededor de 100 años que dice que no hay algo en el ambiente que para protegernos todos tenemos que pasar por un medicamento artificial y así se genera una cierta inmunidad de rebaño gracias a ese medicamento artificial, ¿no? Es tan fuerte la programación que a veces hay gente que decide no pasar por esto, no ponerle estos pinchazos a sus hijos, y esos hijos están plenamente sanos, no se enferman casi nunca, y bueno, y el argumento es, bueno, pero porque todos los otros hijos sí pinchados cuidan a tu hijo gracias a la inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces es muy fuerte la programación. Bueno, paso a las otras porque no nos va a dar el tiempo. Geoingeniería, bueno, ya sabemos todos que esas líneas, y hay lugares donde hay muchas líneas, muchas en el mismo momento en el cielo, líneas que no desaparecen, porque la línea que desaparece, bueno, podría ser el vaporcito de condensación y todo eso. Líneas que no desaparecen y que quedan en el cielo, no es un aviador jugando como si fuera un niño a hacer dibujos en el cielo. Ya sabemos todos, digamos, lo que más o menos abrimos los ojos, que acá hay algo, hay un control sobre lo que sucede, ¿no? En las lluvias, en las sequías, en esto, en lo otro, para luego, ¿no? Para luego argumentar la existencia de un clima cambiático, lo digo al revés porque también esto tiene censura,